Y le voy a pasar la palabra a mi compañero de mesa, el profesor Carlos Reyero, especialista en Historia del Arte y asiduo colaborador en todas estas efemérides, en todos estos congresos, ¿no? Va a hablarnos sobre recordar sin ver las Cortes de Cádiz, la representación elidida. Tiene la palabra. Gracias, Alberto. Yo pido disculpas por ser tan pesado y venir asiduamente a estos congresos, pero me interesa muchísimo y me lo paso muy bien aquí y aprendo muchísimas cosas. Y aunque he sido un camino inverso a otros, como acababa de comentar, pues mientras tenga algo que decir o crea que lo tenga, seguiré viniendo. Tengo que decir que el título de mi comunicación, y también le corregí a Fernando Durán cuando me escribió, es Las Cortes en Cádiz, que como especialista y filólogo no es lo mismo de Cádiz que en Cádiz, porque precisamente la pregunta que yo me he hecho es ¿por qué realmente no hay representaciones de las Cortes en Cádiz? Porque el tema de las Cortes en Cádiz es un tema que no se configura como un tema de propaganda política en tiempos de las Cortes, y después, cuando se incorpora en el imaginario mítico del liberalismo, no se utiliza la referencia de Cádiz a pesar del nombre. Este es un poco el argumento que quiero aquí contar. Como tengo poco tiempo, voy a centrarme, digamos, en los aspectos que considero más novedosos. Tengo que decir también que el origen de mi pregunta está en el libro que cayó en mis manos hace poco tiempo, de Bertrand Pivier, que se llama La Commune de Paris, Revolución Animas. Es una interrogación, ¿no? Pivier considera la comuna como un conflicto visual en la historia de la Tercera República, es una especie de no objeto, y algunas de las reflexiones del libro de Pivier sobre la comuna, lo que significa la comuna para la Tercera República Francesa, me han dado a mí que pensar de cómo se utilizaba, o sea, por qué en el contexto de la propaganda de imágenes el tema de las Cortes en Cádiz no funcionó y por qué después tardó mucho tiempo en ser recuperado y cómo, de manera distinta, ¿no? Es decir, que la idea de asamblea, la idea de debate, digamos, no fue un motivo de propaganda nacional, ¿no? y de parlamentarismo hasta mucho después. Hay tres argumentos que sucesivamente voy a abordar, pero voy a leerlo en primer lugar para que me quede muy claro cuál es mi idea. Creo que la reunión de las Cortes en Cádiz, por importante que pueda parecer como acontecimiento desde la perspectiva histórica posterior, no deja de ser más que uno más en el discurso nacional español, que está enmarcado en un periodo denso, largo, confuso, cambiante, plagado de episodios nuevos que se suceden rápidamente unos a otros, y eso dificulta enormemente la creación y la perdurabilidad de imágenes que siempre son un referente de algo inmutable, algo fijo, algo cierto, y como la Asamblea Gaditana tiene una dimensión de alguna manera de provisionalidad, pues eso no funciona. Digamos, funcionan imágenes alegóricas, funcionan elementos de propaganda, pero no imágenes reales de los sucesos, por lo menos yo no las conozco. En segundo lugar, creo que los debates de las Cortes y su disposición, que es la principal, pero no la única, que es la Constitución, suponen también una realidad inenarrable en esencia. Es decir, es una realidad que no está cerrada, sino que está abierta. Es decir, esa idea de que se empieza una etapa y por lo tanto también eso dificulta la creación de una imagen concreta. Y en tercer lugar, la omnipresencia de la guerra yo creo que tiende a desplazar como motivo, y como motivo sobre todo de unidad y de conflictar intereses, a cualquier otro. Es decir, la violencia se impone siempre sobre el debate y por lo tanto la capacidad de conmover, de incitar, digamos, se explora más a través de argumentos de guerra que a través de argumentos de debate parlamentario. Voy a comentar tres argumentos. El primero es una forma alegórica de fijar la historia vivida, ¿no? La presencia de Gálvez en la Academia de Cádiz en 1812. Lo que aquí hago realmente es relacionar dos datos que eran conocidos, pero que yo creo que no se habían puesto en relación nunca. Que por una parte es el concurso convocado por la Academia de Bellas Artes de Cádiz para proveer la plaza de director de pintura, cuyos datos documentales se conocen, que se propuso el siguiente tema: la España oprimida por el despotismo y próxima a ser entregada al tirano, cobra aliento al ver que el patriotismo jura defenderla
arrostrando por todos los peligros. Ese es el tema propuesto, el documento se conoce y está publicado, se informa a las Cortes el 21 de diciembre de 1811, en fin, hay todo un proceso de control de ese concurso para pintar ese tema, ¿no? La plaza se otorgó el 3 de agosto de 1812 a Manuel Roca, que es un pintor que no conocemos, que ganó por 12 votos, la obra parece ser que está perdida, y en segundo lugar quedó Juan Gálvez con 6 votos. Conocíamos la descripción del cuadro de Juan Gálvez, pero lo que no se había relacionado era con esas imágenes, ¿no? A la izquierda está un dibujo que pertenece a las colecciones de la Biblioteca Nacional, que está atribuido a Rafael de Geo, y que no recuerdo ahora qué título tiene, un título, no recuerdo, un título muy confuso, porque realmente claro, cuando no se sabe que representa eso, pues uno puede imaginarse en ese tema muchas cosas, pero no es de Rafael de Geo, y tampoco es de esa fecha posterior donde lo considera Barcia. Y el otro es un cuadro atribuido solo a Juan Gálvez, que es el que quedó en segundo lugar de ese concurso, que ha publicado recientemente José Luis Díez, que se llama Alegoría de la usurpación del trono de Fernando VII. Es decir, ese es el título que él le da. Es decir, él conoce ese cuadro, esto parece Juan Gálvez, y ese es el título. Pero yo ya digo que pongo en relación dibujo, cuadro y texto de Juan Gálvez, ¿no? Me parece muy interesante la descripción que hace, él se explica a sí mismo cuando se presenta al concurso. Ese texto se conoce, voy a leerlo rápidamente, digamos, para explicar el cuadro. Merecería más atención, pero en fin, como no tengo mucho tiempo, solamente lo doy aquí a conocer. Dice Gálvez, entre comillas, se ha figurado a la España bajo la figura de una matrona noblemente bella. Aunque habla de matrona, yo creo que la figura, en la línea de lo que venimos hablando, es la figura de una doncella joven que sufre las consecuencias, es decir, que tiene cuerpo, que parece, que siente, a diferencia de la tradicional representación de la monarquía hispánica, ¿no? Por lo tanto, la figura central, lo primero que dice Gálvez es eso: se ha figurado a la España bajo la figura de una matrona noblemente bella. Es decir, lo esencial del cuadro, por lo tanto, es esa figura femenina. Eso es lo que a él le interesa, ¿no? Aparece sin los atributos tradicionales de la monarquía española, que es un elemento también importante. Se añade Gálvez, que una desfavorida del trono de donde intenta arrojarle el tirano. Es una manera también alegórica de aludir a que en realidad salió de la capital fue la regencia, como con las Cortes, y por lo tanto podemos decir que España es una metáfora de las Cortes como depositaria de la soberanía nacional. Sigue Gálvez: el tirano ambicioso y perseguido de sus feroces soldados, que es esta figura, es una personificación genérica del ejército francés sin nombrarlo, pero no de Napoleón ni de su hermano José, aunque evidentemente la usurpación remite explícitamente a José, ¿no? Sigue el texto de Gálvez: las cadenas con que la tenía esclavizada el despotismo están ya rotas, pero todavía no está libre enteramente, es decir, se habla de un proceso, y sus brazos retienen parte de las ligaduras. Detrás del trono está el despotismo, convidando al tirano a que le ocupe, el cual ya va a apoderarse del objeto de su ambición. Se para sorprendido y colérico. Aquí encuentro yo que cabe una doble lectura. Por un lado, yo creo que hay una evidente identificación del despotismo con la invasión francesa, que es una asociación habitual, y luego de las ligaduras con la guerra en curso. Pero por otro lado, también el hecho de que Gálvez haya representado el despotismo con la figura de un anciano, se supone que es esa figura que está detrás, invita a pensar que también la liberación de esas ligaduras tiene un contenido político. Es decir, por una parte es la guerra del enemigo exterior, pero por otra parte tiene un cierto sentido político, ¿no? Luego explica el texto lo que hay representado en el ángulo inferior izquierdo del cuadro. A la parte del tirano, debajo del solio, están en el suelo los vicios que acompañan la tiranía, representados por varias figuras desapacibles y furiosas por acabárseles su imperio. Es decir, son los términos habituales con los que el liberalismo demoniza siempre el antiguo régimen. El agente liberador de todo ese discurso es el patriotismo, el amor patrio, que siempre es la figura de un adolescente, que es esta figura que está aquí, ¿no? Un joven bello, vehemente y robusto, dice el texto, que da apoyo a la afligida matrona, es decir, se salva porque está el patriotismo para salvar. Hay esa relación, el amor patriótico, que es siempre una figura de un adolescente bello masculino, y la figura de la doncella femenina. Y jura arrostrar todos los peligros por defenderla.
La religión, que está detrás, acompaña el patriotismo. Y luego un elemento muy interesante, pero claro, que no puedo abordar aquí, pero que si estos congresos duran hasta 1850 y yo sigo viviendo, a lo mejor todavía tengo ocasión de intervenir en otro momento, es el tema, dice, y las provincias representadas por diferentes figuras y por las fuerzas que llevan, una palabra elegible, a la unión nacional. El tema de España y las provincias es un tema muy interesante en la iconografía de la nación española en estos momentos, porque hay muchas representaciones. Es decir, no solamente está esa idea de nación de los liberales como algo unitario, sino los absolutistas mantienen la idea de los reinos, y hay muchas imágenes que hablan de las provincias. Aquí no tienen mucha representación, es decir, no tienen identidad, como en otras imágenes donde aparecen con trajes populares perfectamente identificados que son las provincias. Aquí no, pero están, es decir, que parece como que las provincias y la nación no es lo mismo, porque es las provincias en un sentido de reinos, de antiguos reinos, ¿no? Bueno, y luego el trono vacío, entre dos columnas, en que aparece el busto de nuestro muy amado monarca Fernando VII, objeto idolatrado de todos los afectos de la nación española. Bueno, digamos, es uno de los argumentos, digamos, este es un poco el cuadro, uno de los cuadros que yo conozco que son emblemáticos del espíritu de las Cortes, es decir, que no se busca el lenguaje de la alegoría, por lo tanto, no la representación del acontecimiento. La segunda cuestión es por qué tiene tanto éxito la representación en la Isla de León, es decir, por qué las referencias es la Isla de León, ¿no? ¿Por qué es decir, que junto el hecho, por eso es en Cádiz y no de Cádiz, porque las Cortes de Cádiz son las mismas, pero ¿por qué ese momento, no? Porque hay varias representaciones de las Cortes en la Isla de León. La más importante yo creo que es el dibujo bien conocido también de Juan Galvez, que se titula Una sesión de las Cortes en Cádiz. Hay siempre debates sobre cuándo puede estar fechado. Se hizo con la intención de ser grabado y difundido a través de la estampa. Se ha fechado, ya digo, hacia 1812, pero podría ser antes, podría ser de 1811, porque ya en 1812 Galvez salió de Madrid y hacia Cádiz, salió antes con las planchas, entonces, bueno, podría ser un poco antes, ¿no? Evidentemente la representación es imaginaria, ¿no? No tiene nada que ver con lo que era ni con lo que es el teatro de San Fernando, ¿no? Yo creo que hay dos motivos por los cuales el imaginario visual prefirió el Teatro de las Cortes a la iglesia de San Felipe Neri. El primero tiene que ver con el establecimiento allí de las Cortes, que se habían reunido en ese lugar por vez primera, y por lo tanto reflejan lo excepcional del acontecimiento histórico, es decir, el arranque explícito del proceso que se pretende recordar. Es decir, es un suceso único, por lo que de alguna manera merece ser la pena seleccionado, lo que no sucede en las sesiones gaditanas, puesto que las sesiones gaditanas son una tras otra. ¿Con qué momento se selecciona del debate de las Cortes, ¿no? Y aquí, de alguna manera, eso tiene un carácter mítico, ¿no? Y el segundo motivo, yo creo que también es muy importante, y es que el teatro, aunque esté muy falseado, es decir, no es el resultado de una experiencia visual vivida, permite desarrollar dos elementos fundamentales que tienen gran simbolismo. Primero, la ostentación y la expectación del público. Es decir, Galvez convierte el humilde teatro isleño en un interior palaciego, con suelos de mármol, techos con motivos similares a los que había utilizado para decorar el Palacio Real de Madrid. Es decir, es como un teatro palaciego, es una arquitectura solemne y laica que parece concebida para la ocasión. Y la existencia de palcos permite acentuar la sensación de expectación, que es un elemento muy importante de todo el discurso liberal. Es decir, siempre se cuenta de que todo el mundo está pendiente de lo que ocurre, todo el mundo le interesa lo que pasa. No sé si sería verdad o no, pero eso es lo que se narra siempre, de que haya expectación. Y entonces esos palcos permiten subrayar esa idea, ¿no? Y luego, evidentemente, la presencia simbólica del rey a través del trono vacío y el retrato regio, que era una realidad, evidentemente, pero que aquí, en virtud de la arquitectura, permite utilizar todas las líneas y los puntos de fuga que convergen en ese trono vacío. Esta idea sobrevive, voy a abreviar, voy a pasar solo las imágenes, en todas las imágenes que se hacen sobre las Cortes, que siempre remiten al teatro de San Fernando. Incluso, por ejemplo, en las aleluyas, ya en época del trienio, en esta aleluya titulada Constitución, datada hacia el año 22, editada en Barcelona y bien conocida, hay una viñeta que dice, se instala en la Isla de León. Y la siguiente viñeta dice, se proclama en Cádiz. Es decir, que entre la instalación y la proclamación no existe nada, no existe ese proceso, ni siquiera, aunque hay otros detalles muy precisos, ¿no?
En la edición ilustrada de la Constitución de José María Santiago en 1822, también que está encabezada por un título correspondiente a las Cortes, con una representación abstracta de las mismas, hay una especie de asamblea, pero que no remite tampoco a lo que podría haber sido el hecho concreto de la reunión de las Cortes en Cádiz. En otra Aleluya del año 45, sobre la historia de España, de Godoy a nuestros días, que también está impresa en Barcelona, también conocida, la viñeta número 11 describe una reunión de Cortes explicada con el siguiente pie. Dice: las Cortes se han convocado que en tan tristes circunstancias dirijan bien el Estado. En este caso no hay una referencia al lugar, aunque se subraya el papel de gobierno. Quizás es uno de los primeros casos donde podríamos considerar que hay una referencia vaga de alguna manera. Pero es curioso que la imagen está inserta entre los sitios de Zaragoza, 1808-9, y Tarragona, 1811. Es decir, que aunque no se diga explícitamente, recuerda la reunión en San Fernando y no la de después, ¿no? Todo eso ya digo que debe de condicionar la elección del asunto en el cuadro más famoso, del que, bueno, tengo algunos datos nuevos de algunas ideas, pero no las voy a mencionar, que es este, que evidentemente representa la iglesia de San Pedro y San Pablo de San Fernando en la jura de las Cortes, también por razones, en este caso por otro tipo también, aumentando otro tipo de argumentos. Pero es el cuadro más famoso de las Cortes, a veces titulado genéricamente Las Cortes de Cádiz, pero realmente representa el juramento de las Cortes en 1810. La tercera cuestión es que la idea de Cádiz como ciudad sitiada domina sobre la ciudad constitucional. A pesar de que la idea constitucional aparece siempre con respecto a Cádiz, todo el imaginario domina más lo bélico, en general, ¿no? Bueno, he traído algunas representaciones. Cuando lo preparaba, estaba con una idea que no me atrevía a desarrollar, porque digo, seguro que en Cádiz lo saben y tienen una justificación mayor, así que me atrevo aquí a preguntarlo. La imagen tradicional de Cádiz es siempre desde el puerto, es decir, la imagen, todas las ciudades tienen cara, tienen una buena cara, aunque Cádiz la tiene desde muchas partes, pero hay una cara buena que es la que se ve cuando se llega en barco y se ve desde el puerto, porque todo está preparado para que Cádiz se vea desde el puerto. Hoy no se ve más que el que llega en barco, porque es más raro llegar en barco. Digamos que el Campo del Sur es la parte de atrás, es la trasera de la ciudad. Sin embargo, mientras en el siglo XVIII las imágenes de Cádiz presentan el puerto, la fachada de la catedral, las torres de la catedral cuando se llega al puerto, es decir, que esa es la imagen solemne de la ciudad, donde llegan los reyes, la imagen que se reproduce, los constitucionales, las imágenes de la Constitución que utilizan a Cádiz, con las bombas siempre, por eso he puesto esa idea de las bombas, se configura otra imagen de Cádiz, que es la imagen desde el Campo del Sur. Y es una imagen que después recoge las tarjetas postales. Y es una imagen que hoy todos asociamos con el mar, pero realmente es la parte de atrás de la ciudad, la parte más pobre. Yo no sé si habéis pensado sobre ese cambio de imagen, pero yo no me atrevería a ponerlo, es un tema un poco paralelo, pero a partir de este momento yo creo que hay un cambio en la idea de la imagen de la ciudad. Y bueno, ahí a lo mejor me dais alguna explicación, o a lo mejor yo también puedo desarrollar más todo eso. Pero en todo caso, es curioso que esas imágenes de la Constitución utilicen la imagen de Cádiz. Bueno, aquí se ve Castillo de San Sebastián, por ejemplo, bastante imaginaria, ¿no? O esa imagen famosa del Cádiz con las bombas y todo el mundo divirtiéndose, ¿no? Imagen tópica de Cádiz. Bueno, tengo algunas cosas más, a ver. Estos son, no sé qué bien. La idea de la promulgación. La promulgación es finalmente el tema que triunfa. A ver si... Los cuadros de historia que hay a lo largo del XIX con Cádiz siempre hacen referencia a temas militares, por ejemplo, el tema de Rodríguez Bazaza, famoso, que está aquí en el Museo de Cádiz, ¿no? Y lo que finalmente triunfa es el tema de la promulgación. El tema de la promulgación aparece ya en algunas aleluyas de las que he mencionado antes. Yo la primera vez que lo he encontrado es en un texto del semanario Pintoresco de los años 40, antes comentaba con Raquel que eran de los 60, pero creo que es de los 40, lo que pasa es que no lo tengo aquí porque esta es una primera redacción y luego lo encontré después. Hay un texto en el semanario Pintoresco sobre
toda la historia de España desde el año 12 al 14, y se incluye, yo creo que es la primera vez que aparece la idea de la promulgación, aunque aparece una promulgación con el interior de un... tampoco es la iglesia de San Felipe Neri, pero en fin, es la primera vez que aparece esa imagen. Después aparece ya en otras láminas de historia de España, como esa, por ejemplo, del año 67, esa que está ahí a la derecha, también es bastante imaginaria. Y curiosamente, en la historia de España de Rafael del Castillo, editada en el año 71-72, que es una de las mejores historias de España ilustradas, con grabados de extraordinaria calidad, donde evidentemente ya hay que contar el hecho constitucional gaditano, y donde se utilizan muchas veces pinturas y grabados antiguos y algunos hechos es profeso, curiosamente se utiliza el cuadro de Rodríguez Barcaza, el de la jura de 1810 del Museo de Cádiz, con el título La proclamación de la Constitución, y así aparece en el rótulo. Es decir, se utiliza una imagen que no representa eso porque no había otra. Es decir, que como están ahí como juramentándose, pues parece que juran la Constitución, porque es lo que le interesaba en ese discurso liberal. Y realmente no es hasta que Salvador Viniegra acomete el encargo, ya en una época tan tardía como 100 años después, cuando se representa también la promulgación, que es, digamos, la imagen más afortunada, también la más realista, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que tiene, a pesar de que Alberto Ramos dijo que estaba muy documentado desde un punto de vista plástico, habría que ponerle muchas pegas a esa experiencia real. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, ya tenemos temas para un curso de verano para el año que viene. Bien, muchas gracias. Bien, le paso la palabra a Jessica Esquivel Alonso, que va a hablarnos sobre la vida cotidiana de los diputados americanos de las Cortes de Cádiz. Gracias. Bueno, el tema en sí recae sobre el ejemplo de Ramos Arizpe, un diputado de las Cortes que representa a Coahuila, de donde soy originaria. Pues bien, la comunicativa se centra básicamente en 4 aspectos principales. El primero es contextualizar la posición de los diputados americanos en Cádiz, adoptando posiciones como estudios sobre el alojamiento, sobre el tránsito de un continente a otro, etc. El segundo estriba en el reconocimiento de esas pugnas que buscaban los diputados, haciendo énfasis en figuras jurídicas que tienen trascendencia para la construcción del constitucionalismo mexicano, como lo es el federalismo, la soberanía y la representación. Y el tercer punto sería básicamente estudiar un poquito lo que es el personaje de Ramos Arizpe. Pues bien, en este contexto en donde Cádiz se encontraba inmerso en una crisis económica, en una epidemia de cólera, los diputados americanos tenían que llegar a Cádiz y atravesar el Atlántico en un viaje azaroso que iba de 3 a 6 meses aproximadamente. Este viaje implicaba, como un viaje ordinario transatlántico, pues buscar un lugar en donde alojarse, y justamente, bueno, estos diputados daban la impresión de que no contaban con suficientes recursos económicos, muchos de ellos. ¿Por qué me atrevo a decir lo siguiente? Pues bien, porque no tenían criados, o bien no iban acompañados de alguna persona de servicio. E incluso hay algunos autores se atreven a afirmar que había algunos pactos con comerciantes que se encontraban aquí en Cádiz, que les brindaban hospedaje, comerciantes que generalmente correspondían o atendían a cuestiones de vínculos geográficos. Por ejemplo, había algunos diputados como Manuel Llano, que se hospedaba en la casa de Manuel Micheo, que era un comerciante guatemalteco de una posición acomodada que le brindaba hospedaje. Pero pues no todos los diputados llegaban en esas condiciones. Algunos llegaban a conventos, otros buscaban algunas posadas para buscar una cierta independencia. Entonces este es un dato que a mi gusto
refleja las condiciones de desigualdad económicas entre algunos diputados. Por otro lado, bueno, ya el trabajo dentro de las sesiones hacía parecer que estos diputados americanos, si bien no eran un bloque plenamente constituido, tenían ciertos vínculos de posicionamiento ideológico que respondían básicamente a dos corrientes: a una corriente naturalista que se engendraba en aquellas ideas francesas, alemanas, germánicas, y otra de la escolástica novohispana. Estas convergían en el desacuerdo con este mantenimiento de España sobre los territorios americanos. Pues bien, este es un apartado. El otro es sobre la representación. Justamente esta representación no correspondía a las cuestiones geográficas y de población en América, es decir, había una evidencia de que estos diputados no tenían una representación real, una aproximación de aquellos americanos que representaban, pues decía que era de 15,000 a 16,000 millones de americanos, y eran, por ejemplo, de la Nueva España, 29 diputados los que hacían presencia. 6 millones de estos eran indios, otros 10 millones de ascendencia africana, y el resto, bueno, eran blancos entre criollos y españoles. Entonces realmente la representación era desproporcionada. Estos fueron algunos de los argumentos que más tarde Ramos Arizpe rescataría para la construcción del proyecto de 1823, con vistas a la Constitución de 1824. Bueno, esta problemática y este reclamo de igualdad era una demanda constante, mientras que los diputados españoles marginaban esta demanda, ya que para ellos lo importante, bueno, pues era la guerra, la derogación del régimen señorial y la Constitución, propiamente la redacción de la Constitución. En este entonces ya había algunas voces que proclamaban por una incipiente soberanía, en donde decían que era necesario una representación del pueblo y una representación real. Pues bien, nos centramos ya básicamente en Ramos Arizpe. Ramos Arizpe es uno de los principales personajes coahuilenses destacados. Entre otros personajes podemos citar a Francisco Madero, que destaca en la Revolución de 1910 con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Posteriormente, Venustiano Carranza, que es el barón de Cuatro Ciénegas, quien redacta la Constitución de 1917. Sin embargo, el antecesor, bueno, pues Ramos Arizpe, se desenvuelve en una ciudad poco generosa. ¿Por qué poco generosa? Pues bien, porque es una ciudad desértica, es una ciudad que geográficamente está ubicada en el centro de México, en el centro norte de México, en donde la flora y fauna es muy adversa, ya que incluso es originario de Coahuila, de una ciudad llamada San Nicolás en ese entonces. Posteriormente, en su honor, se llama ahora ciudad de Ramos Arizpe, en donde Coahuila significa tierra de serpientes que vuelan. Entonces ya se podrán imaginar cómo están las condiciones geográficas. También, bueno, esta ciudad llegaron en principio grupos indígenas como los irritilas, los tobosos, los coahuiltecos, de ahí el nombre de Coahuila. Todas estas cuestiones geográficas e históricas son rescatadas por Ramos Arizpe en un documento donde hace un diagnóstico sobre las provincias del Oriente. Esto en atención al debate que se armaba en los parlamentos de las Cortes de Cádiz, donde ellos pugnaban por una mayor representación, y el primer argumento de estos diputados era, pues desconocemos realmente la situación que guardan estas provincias. Entonces, a modo de estudio, Ramos Arizpe hace un esquema sobre las cuestiones geográficas, de producción, climáticas, etcétera, en donde trata de hacer una radiografía de qué era lo que estaba pasando en las provincias.
¿En cuáles provincias? Pues viene en las de los territorios que actualmente ocupa Nuevo León, Coahuila y Texas. Bueno, hablamos de la ciudad de Ramos Arizpe, donde nació. Guarda realmente en la actualidad guarda una apariencia singular. Realmente se encuentra como una cuestión de círculos concéntricos. Al centro la típica iglesia con calles empedradas, donde parece que el tiempo se hubiera detenido. Alrededor una periferia de la nueva urbanización y afuera un cinturón de empresas multinacionales como General Motors, Ford, etc. Esto guarda importancia porque en el centro podemos encontrar la casita como en ese entonces, ¿no? Una casa hecha de adobe con pequeñas puertas que permitía precisamente subsistir a los extremosos cambios de clima. Este es un dato al margen. Pues bien, Ramos Arizpe en los debates fue una persona que impulsó básicamente 3 figuras. La primera fue el federalismo mexicano, que en su entonces causó escozor entre aquellos que no concebían esta combinación de una monarquía federalizada, en donde, bueno, pues los diputados americanos, entre los diputados americanos encontró eco. Por otro lado, bueno, el de la representación que ya mencioné, y un dato importante que era la de la municipalidad autónoma o el municipio autónomo, en donde él pugnaba justamente por ese reconocimiento de las autoridades locales con sus habitantes. Bueno, a manera de síntesis me gustaría hacer una reflexión sobre las palabras que él citaba literalmente en un debate de 1917. Gracias. En donde dice: es un hecho tan notorio como digno de llorarse que el gobierno de las monarquías españolas, por error, ignorancia y muchas veces por intereses de familia o miras de otras particularidades, en el largo espacio de 3 siglos ha forjado todos sus conatos en el engrandecimiento, lujo y extraordinario esplendor de sus gobernantes. Lo es también que, siendo imposible conciliar siempre estas miras en el derecho de la nación y el fomento de su prosperidad, resultó un terrible choque de intereses entre sus gobernantes y el vencido poderío, que vinieron a las tierras los más sagrados derechos del hombre, adoptándose desde luego el sistema adecuado para asegurar en el trono y las cercanías el despotismo, la arbitrariedad, la estupidez y 1000 vicios del mismo. Este pensamiento le merece al padre del federalismo mexicano un reconocimiento singular y una coherencia con las ideas que guardaba y que, como ya mencioné, en 1823 fueron elementos esenciales para la construcción de la Constitución de 1824. Bueno, a manera de conclusión, por cuestiones de tiempo, podemos destacar, bueno, en principio, que los diputados americanos no conformaban un grupo heterogéneo, incluso que existían algunas disparidades y fricciones, como lo muestran algunos autores, pero que sin duda tenían un esquema que era ese reconocimiento de las Américas en un plano de igualdad. La heterogeneidad de los diputados de ultramar también se plasma en la vida cotidiana, en esas cuestiones que no únicamente visualizamos en el debate parlamentario, sino en la forma y en los lugares de donde provenían cada uno de estos diputados, y la coherencia con las convicciones que llevaban al terreno del debate. Por otro lado, también tenemos, bueno, esa subrepresentación en la que se encontraban y que posteriormente daría paso a esquemas como el sistema de representación proporcional de algunos estados como el mexicano. Y bueno, las principales exigencias americanas sobre la igualdad y sobre el reconocimiento del municipio. Finalmente, bueno, pues el reconocimiento siempre de Ramos Arizpe como un personaje destacable y como un personaje que seguirá vigente por mucho tiempo, al menos en la memoria mexicana. Gracias.
Sí, muchas gracias. Tiene la palabra Francisco Javier San Juan Andrés, que va a hablarnos sobre el Cádiz de las Cortes a través de la obra de Ramón Solís, un acercamiento a la vida cotidiana. Buenos días. Bueno, el objeto de la presente comunicación es establecer a través de la obra de Ramón Solís un acercamiento a la vida del Cádiz de las Cortes y cómo se desarrollaban los sucesos de la denominada Revolución Española en la ciudad y sobre todo el papel del pueblo. Con este acercamiento a la vida del Cádiz de las Cortes pretendemos abordar el factor humano y los efectos de esa Revolución Española que tuvieron sobre las personas en el periodo que las Cortes estuvieron en la ciudad. Existen diversos estudios en torno al contexto y de los aspectos cotidianos de las Cortes en la ciudad, pero sin lugar a dudas como referencia tendremos la obra de Solís. El autor realiza un relato no solo de la oficialidad de lo que se produce en las Cortes, sino de diversos aspectos que afectaban tanto a la vida de las Cortes como a la vida de los ciudadanos en aquellos momentos. Podríamos decir que es una visión amplia y con gran cantidad de detalles que un poco nos sirve como un instrumento para conocer el contexto de la ciudad en la que se generó el primer texto constitucional español. Si analizamos la obra podemos ver de ella que es una obra con muchísima rigurosidad que denota muchísimas referencias incluso en sus ediciones abreviadas. Realiza una descripción de la ciudad con muchísimo detalle y exactitud, destacando elementos esenciales de la ciudad como podría ser sus murallas y el mar, dos elementos presentes a lo largo de la historia en la ciudad. De otros elementos y dependencias que existían en aquellos momentos en la ciudad destaca la descripción que hace del trazado urbano, de esos paseos, conventos, las casas e incluso entrando a detalle en las residencias privadas de los gaditanos más ilustres. Se puede decir que durante la etapa más complicada de la Revolución Española, en ese momento con el sitio Josefino era mayor, la ciudad, las gentes seguían viviendo, podríamos decir, como ya se ha dicho anteriormente, con cierta normalidad. Aunque no escaseaba el trabajo ni los víveres, la luminosidad de la ciudad ayudaba a hacer frente a aquellos días duros de hostilidades por parte del bando francés. En este sentido cabe reseñar que Cádiz no era una ciudad menos encantadora en aquellos momentos. Cádiz ha sido encantadora desde hace siglos. Fue una ciudad donde se empezó a fraguar la España moderna. Describir aquellos años de la Revolución Española es en un espacio geográfico concreto y político extraordinario, que se convirtió primero en la isla de León y luego Cádiz. La ciudad se percató del momento histórico, de ese viento de cambio que advertía a los finales del siglo XVIII e inicios del XIX en el viejo continente. No es baladí la celebración, como he dicho, en este espacio geográfico concreto. Era la única parte del territorio peninsular español que se encontraba fuera del dominio francés. Aunque tuvo que resistir, no podemos olvidar las embestidas bélicas galas, y como se deduce de las páginas de Solís y otros estudios, la vida en la ciudad seguía con esa cierta normalidad. Menéndez Pelayo afirmaría que lo que salvó a España de aquel trance fueron las minorías ilustradas que culminaron en las Cortes de Cádiz. En cuanto a este comentario, podríamos hacerle alguna valoración con respecto, bueno, él hablaba de minorías, pero tenemos que conocer el espacio que ocupa Cádiz y un poco de los estudios de Solís y otros. Podemos advertir que en aquellos tiempos Cádiz era un hervidero de personas que habían venido desde España ilustradas. Sobre todo había un perfil joven de esta gente que había llegado, y eso también pues, conllevó algunos problemas en la ciudad, como podían ser los que han mencionado del alojamiento. ¿Cómo era la vida de los diputados? En primer lugar, cabe destacar que ha existido una cierta dificultad a la hora de establecer con exactitud cómo llegaron los diputados a la isla de León. Pero afortunadamente a lo largo de estos últimos años hemos visto estudios y análisis en concreto de grupos de diputados que un poco han desvelado nuevas respuestas en esta cuestión. Podemos afirmar que los diputados eran hombres sin excesiva repercusión social. Sin embargo, fueron recibidos por muchísimos intelectuales jóvenes provenientes del territorio español, debido sobre todo a la ocupación francesa, y con gran entusiasmo por los pueblos, tanto en primer lugar en la isla de León como luego en Cádiz. El 24 de septiembre juran en la iglesia mayor en la isla de León, para después constituirse en el teatro de la ciudad.
Pero bueno, desde esos primeros momentos ya empiezan las dificultades y ahí apreciamos algunas cuestiones como son desde la regencia, que intentaba desacreditar un poco a los diputados. En cuanto a la composición, tenemos que apreciar el papel que jugaba la Iglesia en esos momentos. No podemos olvidar un poco su influencia sociológica en aquellos momentos. El peso de la Iglesia era fundamental ya no solo por la parte de los obispos, sino sobre todo por el papel de esos sacerdotes a nivel de los pueblos, como incluso se puede decir que eran el representante más fiel del pueblo. Eso un poco denota un poco el papel que jugaba en aquel momento la Iglesia. Incluso dentro de este grupo de párrocos podemos ver algunos elementos reformistas que después tienen su trascendencia en las Cortes. Esta descripción un poco de la composición socioprofesional o laboral de las Cortes la podemos seguir ahondando y vemos que le siguen mayor número abogados que generalmente pues, ejercían labores en la jurisdicción o judicatura y en el ejército. También encontrábamos otro tipo de representantes liberales, escritores, comerciantes e incluso antiguos cargos de la administración del antiguo régimen. De un grupo muy reducido no encontramos datos suficientes para valorarles, lo que también se produce en algunos otros casos en estudios posposográficos que se realizan, por ejemplo, de los representantes políticos en la provincia de Cádiz o del propio Cádiz. La edad media era unos 45 años y bueno, por lo que podemos comentar un poco por la elección de los diputados en la ciudad, todos los actos que tenían por la circunscripción de Cádiz, todos los actos tenían como un protocolo bastante lucido y también tenía su significación. De este proceso podemos destacar las procesiones que se realizaron los días posteriores a una misa en la catedral, antes de la elección de los diputados, o también el aspecto de publicidad que se le quiere dotar cuando en el Hospital de Mujeres los diputados, se examinan las credenciales de aquellos que optaban, de los electores que optaban a ser diputados y suplentes. Bueno, del Teatro de las Cortes en la Isla de León, podemos señalar alguna cuestión rápida y básica. Cuando se determina que se va a establecer en la Isla de León las Cortes, se mira un poco dónde se pueden ubicar. De entre las instalaciones que existían en la localidad, se valora como la mejor que podía ubicar las Cortes un teatro. Este teatro precisaba de una serie de mejoras y acondicionamientos para desarrollar la obra legislativa. De estas destacarían sobre todo la estructura que sostiene el tejado, que un poco denota los orígenes del ingeniero, ese ingeniero Antonio Prat, que proviene de la Marina, y sobre todo después también la reconstrucción o un poco igualar el foso escénico y el patio de butacas. Y bueno, en la nota tradicional o una anécdota que se dejaron una morosidad allí por pagar. Bueno, existe una cierta polémica dada la cercanía de las tropas francesas cerca de la ciudad para cambiar su ubicación. En ese momento se decide mandar una comisión a Cádiz para que encontraran otro espacio. En Cádiz sucede un poco lo mismo, no encontraban dependencias, al final se elige asistir al edificio del oratorio, a la iglesia de San Felipe Neri. Se valora esta iglesia sobre todo porque ellos pretendían establecer en las instalaciones anexas la biblioteca y otro tipo de servicios adicionales a la Cámara. Pero al final estas pretensiones iniciales se reducen y únicamente les ceden unos pequeños espacios anexos al oratorio. En el oratorio también se realizan algunas reformas que tienen que ver sobre todo con la decoración interna, la instalación del retrato de Fernando VII como han comentado anteriormente, es decir, para un poco dotarle de eso. Y únicamente dentro de él decirle que en cuanto al público y al pueblo, que es lo que realmente interesa, tampoco era tan numeroso como se decía. Y sobre todo podemos ver, si vemos algunos fragmentos de las partes de la sesión del diario de sesiones, solo en 2 ocasiones se podía decir que realmente
se generó alboroto. Es conocido algunos sucesos, como cuando le cae desde el público, un barrote sobre uno de los diputados, y entonces se prohíbe que se entre en capas y demás. Bueno, de esta visión que se tiene un poco del pueblo de Cádiz como realmente, o de la gente que asistía a las Cortes, como alborotadores, yo considero, igual que algunos autores han propugnado, que no era realmente así. Realmente podía haber algunos alborotadores, pero estos eran los mínimos. Se conoce a algunos asalariados, como el Cojo de Málaga, pero realmente tendríamos que ir más a por las posturas como Capmany, que con la conversación con diplomáticos ingleses, en las cuales se está orgulloso el diplomático inglés de cómo sería la democracia, o cómo sería su parlamento, igual como el nuestro. Y bueno, y para finalizar, únicamente decirle que sí que en un momento, tanto los diputados como el propio pueblo de Cádiz fue un poco adverso con la situación, y en ese momento podían ser dos. Uno, primeramente, cuando existe una cierta adversión hacia el diputado Juan Pablo Valientes, sobre todo porque por sus ideas un poco antirreformistas y un poco partidarios de sus bienes, por sus relaciones con La Habana, y sobre todo porque él fue, se dice, uno de los principales que introdujo o llevó aquí a Cádiz la fiebre amarilla. Y la otra es cuando en las Cortes se llega ya a plantear la posibilidad del traslado a Madrid, porque por una parte suponía la desaparición de las Cortes en la ciudad, pero sobre todo lo que suponía era una desaparición de las obras, de la propia obra de las Cortes. Bien, antes de dar la palabra al siguiente comunicante, les quiero comunicar que hoy por la tarde vamos a empezar, en vez de a las 7, perdón, a las 5 y cuarto, es decir, un cuarto de hora, un cuartito de hora un poco más tarde. Así tienen ustedes tiempo para pasear y hacer la digestión con más tranquilidad. Bien, le paso la palabra a Juan Carlos Muciente, que va a hablarnos sobre Guerra y Educación en Valladolid, 1808-1815. Bueno, muchas gracias. El principal objetivo de esta comunicación es ofrecer la perspectiva que de los hechos asociados a la Guerra de la Independencia tuvieron docentes y los docentes y discentes vallisoletanos. Para ello nos vamos a basar tanto en documentación inédita consultada en los diversos archivos vallisoletanos e incluso en algunos nacionales, como en documentación impresa, principalmente memorias de la época y algún que otro boletín. Junto a ello realizaremos un estudio de la escolarización en dos barrios tan diferentes como son San Miguel y San Julián en el año 1813 y San Nicolás en el año 1803. El punto de partida de esta comunicación se sitúa principalmente en lo ya investigado para nuestro ámbito, para Valladolid, por parte de Jorge Sánchez Fernández en su tesis doctoral sobre el periodo, y también las investigaciones realizadas en el periodo ilustrado inmediatamente anterior, por parte principalmente de Emerson en torno a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y también incluso por Celso Muiña. También hay que destacar algunas aportaciones recientes por parte de un par de profesores de la Facultad de Educación de Valladolid, Rufino Cano González y Revuelta Guerrero. El punto de partida de la situación inicial en cuanto a la escolarización la podemos resumir en 3 puntos. En primer lugar, y muy importante, las escuelas reales, en donde existían escuelas de primeras letras y estudios de latinidad situados en el antiguo Colegio San Ambrosio, que pertenecía a los jesuitas expulsados en el año 1767. Que fueron expulsados en el año 1805 estas escuelas para dar alojamiento al regimiento de la princesa, y que es lo que estudiaremos ahora a continuación. El segundo ámbito muy importante es la Real Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en 1783 y que, haciendo honor a su lema Disipando Ilustra, mantenía varias escuelas de primeras letras y de niñas en la ciudad. En 1807 había 3 de cada una. Todas estas escuelas recibían alguna subvención para mantener a alumnos pobres.
Junto a ellas había una serie de escuelas privadas de las que apenas sí que tenemos más datos, excepto las vagas referencias del intrusismo del que ya nos ocuparemos. Ahora pasamos al primer punto de esta comunicación, que es el desalojo del Colegio de San Ambrosio. Este desalojo se sitúa antes del estallido bélico, es decir, si el estallido bélico es en el año 1808, el desalojo ya lo tenemos documentado en 1804. Esto se debe principalmente a la coaligación, según las memoriales de la Universidad y de la Sociedad Económica del año 1805, a la coaligación del comerciante Mariano Reynoso, que solicitó el patio para extender allí mantas para el suministro de la tropa, con el comisario de guerra Juan de Güemes y un ingeniero cuyo nombre no conocemos, para desalojar este colegio con combinación militar, para usarlo para el alojamiento. Las consecuencias fueron inmediatas, puesto que a consecuencia del desalojo muchos padres sacaron a sus hijos de estas escuelas. Y también hay que destacar la pérdida de las inversiones realizadas por la universidad en este inmueble. Respecto al primer aspecto, al de los niños que van a esta escuela, hemos de destacar que eran en torno a unos 500 alumnos, tanto en la escuela de latinidad como en las escuelas de primeras letras. Lo cual, si aplicamos en lo que sabemos del censo de Florida Blanca a los datos globales recogidos en 1803, que señalan para Valladolid una población de unas 20.800 almas, supondría casi la cuarta parte de la población en edad escolar. La primera consecuencia de todo esto fue la petición rechazada de la universidad para que se traspasara la gestión de las escuelas de primeras letras a la Universidad Vallisoletana, algo que se rechazó en 1807. Todo ello obligó a buscar un nuevo lugar, ya en 1804, cuando se forma una comisión integrada por el Marqués de Revilla y Manuel de las Heras. Sin embargo, se alcanzará una solución provisional ya con Kellerman, y no se alcanzará ningún tipo de solución definitiva, puesto que las reclamaciones se llegarán hasta el final de la escuela, en 1825. Otros problemas que realmente afectarán a todos los maestros y maestras por igual serán los alojamientos, las contribuciones y los salarios. Respecto a los alojamientos, hemos de señalar que fue una petición constante a lo largo de toda la guerra, hasta 1815, tanto por parte de los maestros como principalmente por parte de las maestras, puesto que en el caso de las maestras exigen que se les respeten las exenciones concedidas, alegando que la decencia y el pudor deben ser respetadas, puesto que no hay que olvidarse que en esta época no existe la mezcla de sexos, tal y como existe hoy en día en la escuela. Destaca sobre todo, entre todos los memoriales, el caso de Antonia García, maestra en la calle Caldereros, que señala que pide la exención no solo para ella, sino también para su vecina de arriba, puesto que señala que el alcalde de barrio ha alojado soldados en la vecina de arriba y estos insisten en quedarse en la escalera, con lo cual intentan incluso entrar en la escuela, lo cual ha provocado varios sustos a alumnos y a la maestra. La siguiente lucha fue la exención de las contribuciones, donde destaca sobre todo el caso de Petra María Alonso, a quien se le repartieron 20 reales por el gremio de los sastres y solicita que se la perdonen. También destacan el caso de Simón Hernández, maestro que vuelve a ejercer para poder pagar la contribución, y de otros maestros. Destaca sobre todo entre ellos Clemente Rello, que nos permite hablar de los problemas salariales, puesto que este señor señala que en agosto de 1812 se le debían nada más y nada menos que 26 meses de salario. Semejante problema tuvo María Herrarte. Con respecto al siguiente punto, el de las realizaciones, hemos de destacar que en el caso napoleónico se intentó crear una estructura educativa y legislativa cuya base fundamental fue la Junta de Instrucción Pública, creada en Madrid, y que en Valladolid se creara un elemento semejante en 1811. Se intentarán poner en marcha liceos, por ejemplo en Palencia, pero en Valladolid no fue el caso. En Valladolid se intentará dar salida a las necesidades perentorias de los maestros y de los preceptores de latinidad. Esto se hará proveyendo un lugar en la hospedería de Aniago, situada en la actual calle Fray Luis de León. También se reforzará la sociedad económica, donde se crea una escuela práctica por parte del maestro Andrés Herrarte, escuela práctica que pasará a la Diputación
y donde se llevará a cabo una labor de construcción de cargos, lo que no obsta para que los 4 alumnos que habían sido seleccionados huyan alegando malos tratos. El último punto, el relativo a las realizaciones, hay que destacar el intervencionismo del Ayuntamiento que sigue la Constitución de Cádiz en la sociedad económica, que provocará ciertos recelos y que llegarán a un acuerdo por el cual el Ayuntamiento se conformará con inspeccionar las escuelas y la sociedad mantendrá la titularidad. Respecto al restablecimiento del absolutismo, hemos de destacar principalmente el restablecimiento de la Junta de Maestros de Primeras Letras, que llevará a cabo una lucha contra el intrusismo, que se había hecho presente no solo en Valladolid, sino también en toda España. Respecto a la escolarización, hemos de destacar que estos 2 censos, el del barrio de San Nicolás de 1803 y el del barrio de San Miguel de 1813, son radicalmente diferentes. En el primer caso, vemos una población más rural y con una población de tipo medio-bajo en cuanto a la estructura económica y profesional, y una muchísima menor tasa de escolarización, apenas un 1% a nivel global y un 2,5% en torno al nivel de 4 a 14 años, que es el nivel que nosotros hemos tomado de referencia de edad escolar. En el caso de San Miguel y San Julián vemos una mayor presencia de profesiones artesanales e incluso de funcionarios, y una mayor tasa de escolarización, casi un 50% en masculina para población de 4 a 14 años y en torno a un 40% para femenina. Las principales conclusiones que hemos de destacar de nuestra comunicación es principalmente los graves efectos que tendrá para la educación vallisoletana, puesto que el liberalismo no conseguirá consolidarse hasta los años 30, y esta no consolidación provocará graves consecuencias. Principalmente que el Ayuntamiento, en el trienio liberal, se hará cargo de las actividades de la sociedad económica, pero después, durante la década ominosa, estas actividades cesarán y no se restablecerá la sociedad económica. Todo ello provocará probablemente una bajada de la escolarización y no se restablecerá la situación hasta que ya en 1836 el Ayuntamiento empiece a pagar algo a algunos maestros para hacerse cargo de la educación. Y respecto a la realidad escolar de los 2 barrios, hemos de destacar las diferencias tanto en los 2 barrios, tanto en la situación económica como en la propia situación escolar. Y ya está. Bien, para cerrar la sesión de comunicaciones tiene la palabra Elena Almeida Molina, que va a hablarnos sobre Jovellanos o el reformismo tradicionalista, visión de la Guerra de la Independencia en las cartas a los Holland. Buenas tardes y gracias por su presencia. El objetivo de esta comunicación es acercarnos al Jovellanos hombre para ver cómo vivió en su persona el proceso bélico y cómo lo plasmó en sus textos, en concreto en la correspondencia que mantuvo durante 2 años con Lord Holland. El 1 de enero de 1801 escribía Jovellanos en el cuaderno 9 de su diario la siguiente reflexión: la desgracia parece conjurada contra el instituto. Este precioso establecimiento, tan identificado ya con mi existencia como con el destino futuro de este país. Pero ¿quién podrá parar los golpes que la calumnia y la envidia dan en la oscuridad? La última frase del cuaderno, escrita el 20 de enero, es además premonitoria. Poco sueño, nubes, frío. En opinión de José Miguel Caso, no se puede negar que Jovellanos ya era consciente del ataque que se preparaba contra su persona y también contra todo lo que él representaba, y además tenía conocimiento de ello. Y desde este momento hasta su muerte no disfrutaría don Gaspar de tiempos de luz y de sosiego. Antes de analizar cómo vivió en su persona todo este proceso, analizamos brevemente qué supuso una figura como la de Jovellanos en una España con afanes ilustrados. Como dice su epitafio, Jovellanos fue un auténtico hombre de Estado, urbano, recto, íntegro, promovedor de la cultura y del adelantamiento del país, literato, orador, poeta, jurisconsulto, filósofo, economista.
En definitiva, un asturiano que nació y vivió en una época de Ilustración y que también en los últimos años del siglo XVIII tuvo que ser testigo directo del resquebrajamiento y de la desaparición del imperio que fue regido con mano prudente y sabia por el que fuera mejor alcalde de Madrid. Y esto, según dicen muchos historiadores, sería y se convertiría en el drama de su vida. Tuvo la desgracia de presenciar el descalabro y la ruina que se apoderaron del país, y en virtud de ello pudo ver y vivir en sus carnes un destierro, guerras insensatas, destrucción de la marina, desastres como el de Trafalgar, y todo ello a causa de torpezas como las de la política del mal valido Godoy y de la influencia que la reina María Luisa ejercía en él. En los últimos años del 18, por tanto, el tiempo y el escenario cambian para don Gaspar, hasta que en 1800, dice la historia, muere Bonaparte y nace Napoleón. Y para Jovellanos, de ahora en adelante, también nacen la reclusión, el abandono, la desorganización, el sinsentido y el desastre. En el aprendizaje de la decepción se pregunta a Azúa si pueden la sinrazón, la chifladura, el desorden, el absurdo, mantener un razonamiento que ponga en duda a la razón, al orden y al sentido ilustrados. Y acaba concluyendo que sí, que es perfectamente concebible un discurso de la sinrazón y del absurdo que anulen y trituren el de la razón y del sentido. Y este discurso es el que tuvo que sufrir Jovellanos hasta su muerte en Puerto de Vega el 11 de noviembre de 1811, sin poder hacer nada por evitarlo, por mucho que fueron sus esfuerzos. Un 20 de mayo de 1808, tras 7 años de cruel represión, se daba la orden de liberar a don Gaspar. En este momento, muchos de sus amigos, afectos a Napoleón, le solicitan la colaboración en el nuevo gobierno, a lo que él se negó una y otra vez, exagerando su mal estado de salud. En una carta a Mazarredo, insiste en su afán por salvar a su patria y dice: sin unidad, sin plan, sin medios, ¿cuál será la suerte de los pueblos llamados a tan terrible lucha? Dichoso el que deje de respirar antes de verla consumada. Y son palabras de nuevo premonitorias, pero llenas de sentido. Lo cierto es que, aunque es pesimista, Jovellanos en cuanto al éxito de los sublevados, no los condena porque en definitiva estaba con ellos. En este punto se ha hablado mucho del llamado giro de Jovellanos, porque como buen patriota y buen ilustrado, comprendió que Napoleón no representaba la Ilustración, sino todo lo contrario, y porque como otros era progresista, comprendió también que había que rebelarse contra la tiranía, contra la propaganda manida, contra el progresismo oficial, y volvió la mirada hacia su pueblo en un acto noble que dejó claro su comprensión de que Ilustración y patriotismo no tenían por qué estar enfrentados. Y de este modo, una vez también rechazada la invitación del general Horacio Sebastiani en nombre del rey intruso, cansado, desilusionado, dejada de un lado la enfermedad y la escasa ambición que le quedaban, Jovellanos se sumó a la Junta Suprema Central, que se encargó de la gobernabilidad del Estado en ausencia del rey. En estos últimos años de su vida fue un apoyo fundamental la figura del tercer Lord Holland, con quien, a pesar de una notable diferencia de edad, le unirá una profunda y sincera amistad, desde que se conocieran en Gijón en el año 93. El Lord inglés tenía a España por su segunda patria, hasta el punto de confesar que muchos de sus compatriotas ingleses y él mismo lo tildaron en más de una ocasión de españolado. Entre agosto de 1809 y agosto de 1811, ambos amigos se cruzaron una copiosa correspondencia que se convierte desde sus comienzos en un documento de incalculable valor para conocer los avatares y las inquietudes de los dos personajes en torno a la guerra. Y también es obvio que el testimonio de Lord Holland ayuda a comprender más nítidamente el proceso de formación del liberalismo español que se consagró en aquellos años. Holland escribió por primera vez a Jovellanos en los primeros días de septiembre de 1808 para darle cuenta de una carta que había escrito a Lord Nelson, refiriéndole la injusta prisión de que estaba siendo víctima su amigo. El 2 de noviembre de ese año le escribía a Jovellanos:
a propósito de una obra titulada Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, alegando que contenía un rico tesoro de máximas políticas y morales, y esto es lo importante, impropias para un tiempo, cito, en que esta luz de libertad e independencia apareció entre nosotros, en el mismo punto en que las tinieblas de opresión y abatimiento acaban de cobijar a todo el continente español. En La Coruña, Holland, el 4 de diciembre, expresa el gusto y el gozo que hubiera sentido en ver a la España libre e independiente. Y dice además, todavía me atrevo a esperar que tendré el gusto de ver estos tiempos felices. En efecto, Holland fue un fervoroso defensor de la libertad, del amor a la paz, de la tolerancia y de la fraternidad de los pueblos. Era optimista en los comienzos en cuanto al desarrollo de la guerra, y a ello se unía su ferviente defensa de la libertad y su buena disposición para el consejo y para la ayuda, hasta el punto de que su amigo le sugirió que se acercara a las sesiones del Parlamento para intervenir a favor de España. Sin embargo, el profesor Moreno Alonso matiza que la libertad de la que hablaba Holland era más instintiva que doctrinal, y que gran parte de la tragedia de aquellos años fue la falta de entendimiento de ese sentido de la libertad. En este punto de la correspondencia, Holland insiste a su amigo acerca de la necesidad de convocar unas cortes y de hacer partícipe al pueblo, además también de soñar con una auténtica libertad de prensa, y dice: siento más que extraño el ademán de Cádiz. El hecho es que sin una entera libertad de imprenta o un congreso numeroso de diputados, no tienen las quejas del pueblo ni la ambición de los turbulentos otro desahogo sino en alborotos y en excesos. Por su parte, Jovellanos, el 8 de abril de 1809, afirma en una de sus cartas estar temblando y dice: «Qué maldita manía la de atacar después de tantos escarmientos. Y eso que no tenemos ni una amiga de reserva y la menor desgracia nos pondrá otra vez a la orilla del precipicio». Y su amigo, excusándose, le contesta: «Perdone usted tanta molestación sobre estos puntos, pero de veras no se puede salir bien en esta lucha si no se entrega de un modo o de otro su verdadero influjo al pueblo. Las potencias de Europa han caído porque casi todas han mirado al pueblo como otro enemigo y no como un aliado. Y de veras los que miran al pueblo así han de caer y lo merecen. La libertad, por tanto, tiene una base indiscutiblemente popular, en opinión de Holland, con la que tienen que contar todos los gobiernos». El 17 de abril comunica a Jovellanos sus inquietudes ante la convocatoria a Cortes y dice que ese tema es su hobby horse. En efecto, la constitución de un Estado debe reflejar la realidad histórica y la realidad social de cada país. En junio de 1810, en Muros de Noya, ante los malos procedimientos de la Junta, Jovellanos, afligido, cansado y decepcionado, se lamenta a su amigo diciéndole lo siguiente: «Tantos ilustrados ingleses como se hallaron al lado de la Junta y observaron sus operaciones, ¿sufrirán que se ofendan tan descaradamente la verdad y la justicia?». Y su amigo en noviembre de ese año le contesta: «Estos otros asuntos son interesantes para mí porque demuestran el celo inagotable de mi respetado don Gaspar para todo lo que pueda aprovechar a su patria y fomentar las luces de sus paisanos». El 1 de mayo de 1811 confiesa Jovellanos que de día en día ha crecido la angustia de mi corazón con el aumento de los peligros de mi patria. Los males de Asturias, la insurrección de tantos puntos de América, la falta de recursos, el poco vigor del gobierno y la mala organización de nuestras cortes y poca energía y poco sistema en sus decisiones, abatiendo mi espíritu, me apegaban al retiro y a la soledad. El 17 de agosto, en su última carta a Holland, escribe: «Mi lord y muy amado y respetable amigo, después de 11 años de ausencia, persecuciones y trabajos, estoy otra vez en mi escondrijo de Gijón, tan ansioso de hallar en él el descanso que mis muchos años y mi degradada constitución física necesitan, como incierto de conseguirle.
Si no me hubiese vuelto a mi pequeño y dilapidado patrimonio, ya sería un mendigo. Pequeño mal, si mi patria fuera libre, no me muera yo hasta verla tal. Y lo cierto es que Jovellanos murió antes de ver a España libre, antes de ver los apéndices y las notas en letras de molde de su memoria en defensa de la Junta, desbordado, incomprendido, enfermo, delirante, sin libros, sin hogar y sin patria. Blanco White, en carta a Manuel Flores Méndez, el 25 de diciembre de 1811, expresó que el amargo fin de tan sabio y tan excelente hombre debe causar una impresión profunda en el corazón de todos los españoles, de desconsuelo en los que le amaban y de cruel remordimiento en los que causaron la infelicidad de sus últimos días. Y el 24 de enero de 1812 las Cortes lo nombraron benemérito de España y promovieron la lectura en escuelas y estudios públicos de su informe sobre el expediente de la ley agraria. Bien, hasta aquí muy brevemente el hombre, los hechos y la historia. Pero el hombre siente, y quizá donde mejor han quedado plasmados los que pudieron haber sido sus sentimientos, en aquellos días desde el dolor de su destierro y también desde la decepción de sus sueños rotos, es en el conocido poema de García Montero, El insomnio de Jovellanos, del que para concluir humildemente me permito leerle unas estrofas. Prisionero y enfermo, derrotado, lloro la ausencia de mi patria, de mis pocos amigos y de todo lo que amaba el corazón. En el mismo horizonte del que surgen los días y la luz que acaricia los pinos y calienta mi celda, surgen también la noche y los naufragios. Mis días y mis noches son el tiempo de la meditación. Porque sé que los sueños se corrompen, he dejado los sueños. Pero cierro los ojos y el mar sigue moviéndose, y con él mi deseo, y puedo imaginarme mi libertad, las costas del Cantábrico, los pasos que se alargan en la playa o la conversación de dos amigos. Allí, rozadas por el agua, escribiré mis huellas en la arena. Van a durar muy poco, ya lo sé, nada más que un momento. El mar nos cubrirá, pero han de ser las huellas de un hombre más feliz en un país más libre. Muchas gracias. Bien, bueno, aunque con un tono un poco espartano, ruego que me perdonéis, pero los tiempos para que esto fuera fluido pues era necesario. Bueno, tenemos tiempo, poco, para si alguien quiere preguntar algo. Ahora es el momento. Bueno, puesto que no hay ninguna intervención, levantamos la sesión, pero recuerdo que esta tarde empezamos un cuartito de hora más tarde, a las 5:15. Venga.